En julio de 2012, hizo su primera declaración jurada y contó algunos de los secretos de los socios, compradores y asistentes de su padre. Compartió mucha información sensible, pero en realidad nunca dijo nada que pusiera en peligro irremediable a su padre. Por eso, el Mayo sigue libre. Mi padre ha sido uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa durante toda mi vida. Inició su relatoria firmada, no sin antes asegurarse de que el gobierno americano cumpliera totalmente con una condición irrenunciable. A principios de marzo de 2012, Cynthia Borboa Zazueta y sus hijos abordaron un avión oficial de Estados Unidos para establecerse en ese país bajo la protección del gobierno americano. Era parte del acuerdo del Vicentillo para colaborar y garantizar la seguridad de su familia. Me encontré con Gagiola pocas horas después de la partida en un hotel de la Ciudad de México. Se veía satisfecho. Me aseguró que Cynthia viajó con más de $3 millones en efectivo con autorización para sistematizar su nueva vida allá. El abogado me dijo que desde ese día, Vicentillo desaparecería de los registros públicos de la Agencia Federal de Prisiones. Y efectivamente, durante algún tiempo su número de preso en el registro indicaba que estaba en el MCC, pero a partir de ese momento, cuando lo intenté ingresar, ya no apareció más. Se había esfumado de la base de datos en donde, por ley, se registran la fecha de ingreso de los prisioneros, la prisión donde se encuentran y la fecha en que son liberados. Al hijo del Mayo lo recluyeron en una prisión especial para testigos protegidos y consiguió que su familia lo pudiera visitar una vez a la semana. Gagiola también me habló de las negociaciones que en el pasado hicieron otros capos, por ejemplo, Osiel Cárdenas Guillén. En 2010, una corte federal en Houston condenó al líder del cártel del Golfo a 25 años de prisión. Al mismo tiempo, el capo comenzó a colaborar para desmantelar al peligroso cártel y a los Zetas. En los próximos años seguramente la condena se reducirá a 15 años, dijo Gagiola sobre Osiel. Le quitarán 54 días por año de sentencia por buena conducta. En total, le quitarán 610 días, prácticamente 2 años, por lo que solo tendrá que estar 13. Por otra parte, el defensor señaló que Loya va a seguir siendo bisagra entre la DEA y el cártel de Sinaloa. Es gente del Chapo y nunca lo delató. Loya va a salir de su escondite pagado por el Chapo. Él le pagó la casa y la seguridad para ocultarse. Gagiola me aseguró que el Departamento de Justicia y Vicente ya iban avanzados. Pero el proceso es largo y faltan cosas. Tiene que probar que da información valiosa que repercuta en un arresto importante. Una vez que él ayude a hacer capturas, el proceso irá avanzando. En ese momento, el abogado me mostró el esquema de lo que Vicentillo revelaría meses después. Había muchos nombres, algunos conocidos públicamente, pero una buena parte no. Macho Prieto, Pacheco, Jorge, Mongol, Manuel Torres Félix, M1, Beni, Perales, Ulises, Kiki, Felipe Cabrera Sarabia, Lamberto Verdugo, Nene Jaramillo, Marisquero, Polo. ¿Por qué? Le pregunté sobre haber cedido al acuerdo y no haber peleado por la autoridad pública. Gagiola me dijo que al final el gobierno americano es el gobierno americano. No era prudente confrontarse con ellos. Como periodista, como mexicana, me hubiera gustado ver el juicio en el que salían a relucir los acuerdos inconfesables entre el gobierno americano y los cárteles de la droga mexicanos. Al parecer, eso sucederá, tal vez, en otra ocasión. Vicentillo y su defensa no podrían arriesgar la cadena perpetua. Entendí que si colaboraba, recibía la promesa de que no estaría en prisión para siempre. Así fue. El 3 de abril de 2013, Vicentillo firmó un acuerdo de culpabilidad negociado con el fiscal del Distrito Norte de Illinois, Gary Shapiro. Estuvo sellado durante 1 año y no fue hasta 2014 cuando se abrió. La admisión de culpabilidad de Zambada Niebla evitará que se lleve a cabo el juicio, muchas veces pospuesto por el juez Rubén Castillo, y que se ventilen los supuestos acuerdos que hubo entre el cártel de Sinaloa y la DEA, en los cuales se basaba la estrategia de la defensa. Según el texto de admisión de culpabilidad, sobre la base de una cooperación completa y continua de Zambada Niebla, el gobierno americano se compromete a adoptar las medidas adecuadas para atender cualquier preocupación de seguridad que pueda afectar al Vicentillo y su familia como resultado de su colaboración, incluyendo la permanencia de Zambada Niebla y su familia en territorio estadounidense. En el documento, Zambada García se declara culpable de uno de los 2 cargos que se le imputaban relacionado con la posesión y distribución de 5 kilogramos
o más de cocaína y 1 kilo o más de heroína. De mayo de 2005 a diciembre de 2008, junto con sus coacusados, entre ellos el Chapo y el Mayo. Además, se identifica a Zambada Niebla como miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa y la facción que controla a su padre Mayo Zambada. Zambada Niebla fue responsable de muchos aspectos de la operación del cártel. El acusado se declarará culpable porque, de hecho, él es culpable del cargo número 1 de la tercera actualización de cargos, señala el acuerdo. Esta parte era fundamental para la Fiscalía, la DEA y otras agencias, pues así formalmente quedaban enterrados los argumentos de autoridad pública y los acuerdos entre la DEA y el cártel de Sinaloa. Y se declaró culpable de haber pagado directamente sobornos a nombre de su padre, a funcionarios locales, estatales y federales del Gobierno de México para apoyar las actividades del negocio de narcotráfico. Vicente Zambada Niebla es la persona de más alto nivel que el gobierno de Estados Unidos tiene del cártel de Sinaloa. Ellos saben que no era un gran operador, pero saben que era muy cercano a su papá, que se escondía con su papá y sabe todo. Me dijo Gagiola en una de nuestras primeras reuniones. Vicente está poniendo a los brokers y a sus operadores, está dando toda la información de ellos. Colabora con la DEA y el FBI. A partir de que Vicentillo comenzó a colaborar con la Fiscalía a finales de 2011, se dio una cadena de detenciones de importantes miembros del cártel de Sinaloa. Algunos murieron durante el operativo. Contra otros, se iniciaron acusaciones penales en diversas cortes de Estados Unidos, o por primera vez se identificaron y boletinaron a miembros del cártel de Sinaloa como Felipe y Alejandro Cabrera Saravia, Chino Antrax y muchos otros. Gagiola comentó que aunque Vicentillo dejó de tener noticias frescas del cártel de Sinaloa desde que ocurrió su detención en 2009, su padre le mandaba información para que él la presentara y ocurrieran las detenciones que se tomarían en cuenta en su colaboración para reducir los años de condena. En noviembre de 2013, detuvieron a Serafín, hermanastro de Vicentillo en la frontera entre Nogales y Tucson, Arizona, acusado por narcotráfico en la Corte de Distrito Sur de California. Un año después, en otro noviembre maldito para la familia Zambada, arrestaron a otro hermanastro, Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo, en El Álamo, sindicatura de El Salado en Culiacán, en los dominios de su padre, durante un operativo de la Marina. Se quejó de que lo golpearon durante su detención. También era buscado por la Corte del Distrito Sur de California, coacusado con su hermano Ismael Zambada Sicarios e Iván Archibaldo Guzmán Loera, hijo del Chapo. El Mayo está muy molesto por lo que está pasando con Vicente. Acaban de agarrar a Serafín y estaba muy enojado con todos. Me contó Gagiola, quien escuchó al mayor decir: yo les digo que no tienen necesidad y no se ayudan ni se meten en el negocio. Hasta Emiliano, el más pequeño del Mayo, le va a pasar lo mismo, sentenció el abogado. Serafín y Mayito Gordo no tienen contactos de importancia en el mundo criminal porque trabajaban fuera de la organización. Lo hacían a espaldas de su padre. Vicente era el encargado de asegurarse de que sus hermanos no se metieran en eso. Ellos no forman parte del cártel. No los dejó mover ni una grapa. Todo el orden se rompió cuando atraparon a Vicente. Añadió Gagiola, para quien Vicentillo era más inteligente, más carismático y tenía más don de mando que sus hermanastros. En septiembre de 2018, Serafín fue puesto en libertad luego de haber cumplido una corta sentencia de 5 años y medio de prisión. Su madre Leti ha dicho que no volverán a México, mientras que en abril de 2019 a Mayito Gordo lo sentenciaron en un tribunal de Jalisco a 10 años de prisión por portación de armas de uso exclusivo del ejército y está encerrado en la cárcel de máxima seguridad Ceferezo II en Puente Grande, Jalisco. El 22 de febrero de 2014, al Chapo lo arrestaron en Mazatlán, Sinaloa. El operativo comenzó varios días antes y, en apariencia, él no era el primer objetivo. Desde mediados de febrero hubo redadas en Culiacán y un grupo especial de la Marina irrumpió en una residencia en la colonia Guadalupe en Culiacán para atrapar al Chapo. Ahí se encontraba el Mayo con él, me narró Gagiola. Dijo que en el operativo coordinado por la DEA pensaron que los iban a capturar a los dos, pero no. No era la primera vez, aseguró el abogado. Habían logrado escapar los dos porque las autoridades mexicanas alcanzaron a darles el pitazo y les dieron tiempo de escapar antes de que llegara el operativo. Un día, por ejemplo, estaban Mayo y el Chapo en una casa cercana a un restaurante llamado Ramón. Estaban tomando y alguien del gobierno de México les avisó. Saltaron de la mesa y se fueron. Ese día,
Al Chapo lo acompañaba la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez, de 25 años de edad, con quien tenía una relación sentimental que la llevó a ganar el Distrito 16 de Cozalá como candidata de la Alianza Partido Sinaloense, PRD, PT y PAN. Gagiola no aclaró si durante el operativo el Mayo también estaba acompañado de alguna mujer o estaba solo. El Mayo estaba en la misma casa, pero se movió más rápido y logró escapar sin dejar rastro. Más vivaz, se ocultó en la sierra, mientras que al Chapo lo capturaron pocos días después en la Torre Miramar en Mazatlán, acompañado de su concubina Emma Coronel y sus 2 hijas gemelas. Víctor J. Vázquez, supervisor de la DEA adscrito a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México desde 2008, explicaría después lo que pasó esos días. Dijo que el operativo se coordinó desde Baja California Sur con un equipo de la Marina. Sacamos a la Policía Federal de la escena. Solo involucramos a marinos mexicanos. Implicó que fuéramos al territorio e ir proporcionando y asesorando con información actualizada al minuto. La decisión de no tomar en cuenta a la PF se debió al nivel de corrupción. Usarlos de nuevo no iba a funcionar. Vázquez aseguró que el primer objetivo era detener al Mayo en un rancho cercano a Culiacán, donde se encontraba según los informes con los que contaban. El 13 de febrero de 2014, aterrizaron junto con 40 marinos cerca de la propiedad. Cuando llegaron, ya no encontraron a nadie, solo a un velador y 100 rifles de asalto. Durante 2 días siguieron la búsqueda y detuvieron a gente del Mayo que señaló una casa en Culiacán donde se supone que iba a estar el capo. Cuando irrumpieron, ya tampoco había nadie. Solo encontraron sus gorras de béisbol. Después del fracaso, Vázquez decidió dejar de buscar al Mayo y fueron tras el Chapo, ya que un informante indicó 5 casas donde podía estar. Durante 3 días, la DEA y la Marina irrumpieron en las 5 propiedades con más de 100 elementos. En una encontraron una fotografía de Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, hijos del Chapo. En otra, descubrieron el túnel por donde escapó con la diputada Lucero. Así le siguieron los pasos al Chapo hasta que lo capturaron en Mazatlán. El Chapo permaneció 1 año y medio en prisión. En julio de 2016, se escapó con la colaboración de sus abogados. Sus hijos Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio, y Emma Coronel, según afirmó Dámaso López Núñez, quien hasta entonces era brazo derecho de Guzmán Loera. Vicentillo y su compadre Chapo se encontrarían 1 año y medio después en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. 21. ¿El traidor? ¿Cómo está? Espero que se encuentre bien usted y todos los que lo rodean. Le mando estas pocas letras para desearle todo lo mejor en estas fechas. Quiero decirle que lo extraño mucho, no se imagina cuánto. No se preocupe por mí, estoy bien por el momento. Ahí la llevamos. El tiempo pasa, no se puede detener. Si Dios quiere, pronto nos damos un fuerte abrazo. Por favor, cuídese mucho. Salúdeme a todos por allá y acuérdese que soy el mismo y estoy con usted. Que pase una feliz Navidad con los que lo rodean y un próspero feliz año. Gracias por todo su apoyo. No olvide lo mucho que lo quiero y lo respeto. Le mando un fuerte abrazo. Quisiera hacerle muchas hojas, pero no puedo. Que Dios lo bendiga. Su sobrino. Esta carta estaba entre los documentos a los que Gagiola me dio acceso. Era una carta que Vicentillo envió a su padre en clave con motivo de la Navidad, cuando aún estaba recluido en el MCC de Chicago. Ya había tomado la decisión de colaborar y había comenzado a compartir información. Este era un mensaje para dejarle claro que lo amaba y que lo protegería. Acuérdese que soy el mismo. ¿Lo será ahora? En 2013, Gagiola me comentó que el gobierno de Estados Unidos había rentado un departamento a Cynthia que no estaba a su nombre para ella y sus hijos. Mientras tanto, él podía hacer llamadas telefónicas y hablaba con Chayito, su madre. Vicente está de buen ánimo. Su preocupación más grande es la seguridad de su familia, el futuro de sus hijos. Él cayó en la trampa de seguir los pasos de su padre. La vida lo fue empujando. Su padre en realidad no quería que se metiera, pero las circunstancias lo empujaron. Vicente no quiere que eso le pase a sus hijos y decidió cortar de tajo porque era la única manera. Él lo está haciendo por sus hijos, me dijo el abogado al explicarme la decisión que había tomado su cliente. Ahora ve a su familia con frecuencia. Se sienta con sus hijos a comer papas y beber refrescos en las máquinas despachadoras de la prisión. Me contó Gagiola con emoción. En realidad lo apreciaba y le daba gusto que su vida recobrara algo de normalidad. Lo que más extraña a Vicente es a su padre, a su madre, a sus hermanas. Está estudiando.
Pero hay pocas clases, pinta. Le gusta mucho leer de ficción y no ficción, biografías, historia. A su padre le da tristeza que Vicente tenga que hacer esto. Sabe que es peligroso, pero no tiene opción. Si se sabe que Vicente es un soplón, no recibirá más información. A través del cártel, él sigue recibiendo información. Si la gente del cártel se entera de que él está poniendo el dedo a todo el mundo, sin importar talla, color o sexo, habrá saña contra su familia. Los hemos protegido hasta donde hemos podido. Ya no se puede. Cuando todo termine, él se va a quedar como residente legal al igual que su familia. Tendrá realmente la oportunidad de tener la vida que deseaba. Mi último encuentro con el abogado fue el 20 de mayo de 2015. Me encontraba en Berkeley, California, dedicada a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fernando Gagiola me había llamado varias veces durante ese año. Me había pedido que fuera a verlo lo antes posible porque le quedaba poco tiempo de vida. Él quería terminar de contarme y de darme documentos. Me pidió que publicara la historia porque estaba convencido de que así la gente podría entender que el Mayo era el cártel. Es el cártel y será el cártel. De hecho, el capo ironizaba con el abogado cuando se reunían. ¿Cártel? ¿Cuál cártel? Solo somos mi compadre Chapo y yo. Durante 4 años, Gagiola fue la bisagra entre padre e hijo. Él era quien iba y venía con la información para que Vicentillo siguiera colaborando, y sin quererlo, para que el Mayo despejara su propio camino. Esa fue la última vez que lo vi. El cáncer con el que había luchado exitosamente durante algún tiempo hizo metástasis. Pero siempre se mantuvo fuerte, con el semblante pleno. Jamás me pareció un hombre que estuviera al borde de la muerte. El día que temían llegó. Vicentillo debía testificar en contra de Joaquín Guzmán Loera, el padrino de bautizo de su hijo menor. Al Chapo lo habían reaprendido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, y un año después lo extraditaron a Estados Unidos para ser juzgado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde estaba coacusado con Ismael Zambada García, quien hasta ahora nunca ha pisado la cárcel. Al Chapo le imputaron una carrera criminal de más de 20 años en los que habría traficado al menos 150 toneladas de cocaína y otras drogas ilegales, uso de armas de fuego, lavado de dinero, más de 33 homicidios. Asimismo, se ordenó la incautación de una fortuna de al menos $14,000 millones. La sentencia de culpabilidad estaba prescrita. Era una mañana fría en Nueva York. El 3 de enero de 2019, a las 9:30 horas, se reinició el juicio del Chapo tras el receso de las fiestas decembrinas. La sala de la corte ubicada en Brooklyn la presidía el juez Brian M. Cogan. Era el 22º día del juicio. Los medios de comunicación y los propios abogados de la defensa habían convertido la corte en un show, y la presencia cotidiana de Emma Coronel era la cereza en el pastel. Por parte del gobierno de Estados Unidos estaban la fiscal Amanda Liscam, Andrea Goldberg, Gina Parlovecchio, Michael Robotti y Patricia Notopoulos. Por la defensa estaban Jeffrey Lichtman, Eduardo Valareso y William Purpura. «Buenos días, feliz año nuevo», saludó el juez Cogan. «Dejemos entrar al jurado, ¿ok? Todos en sus asientos. Buenos días, damas y caballeros. Los mejores deseos para este año nuevo. Sé que todos están descansados y listos para iniciar, así que lo haremos». Probablemente era un feliz año nuevo para muchos de los ahí presentes, pero no para el Chapo. Sin duda, tampoco era un buen día para Vicente. La jornada comenzó con la insípida declaración de América Pina, la responsable de grabar las llamadas de Guzmán Loera en el MCC de Nueva York. Al terminar su testimonio, el juez invitó al jurado a salir de la sala y sacó a todos. «Vamos a necesitar hacer unos pocos arreglos en la sala. Si pueden esperar en el hall, los voy a traer de regreso en 90 segundos», dijo Cogan. «El gobierno puede traer a su próximo testigo, por favor». Entró Vicente Zambada Niebla, quien miró a su compadre Chapo y le hizo un saludo. «Ok, todos sentados, vamos a tener una plática paralela, no abierta al público», dijo el juez, pues los abogados de la defensa querían hacer una protesta. Por separado, sin que la audiencia escuchara, el abogado Valareso pidió al juez: «Solo quiero pedir a la corte que le pida al gobierno decir a sus testigos que no hagan ningún tipo de señales o gestos al señor Guzmán. Rey Zambada, como el señor Cifuentes y ahora este caballero miran al señor Guzmán y sonríen. Este hombre Zambada que está en el estrado ahora mismo acaba de guiñar un ojo y hacer gestos al señor Guzmán. Así que solo le pido al gobierno que sus testigos no hagan ningún gesto o cualquier otra cosa al acusado».
El abogado habló a nombre del Chapo, a quien al parecer no le había gustado la actitud de Vicentillo. Mire, la solicitud llega un poco tarde, dijo Kogan. Hubiera sido bueno saber eso antes de que tuviéramos al testigo en el estrado y al jurado presente. De aquí en adelante, entiendo que no se lo dirán ahora. De cualquier forma, creo que este testigo simplemente asintió ante el acusado en el mejor de los casos, dijo la fiscalía. El juez prometió que le pediría a Vicentillo no hacer más señas al Chapo. El próximo testigo del gobierno, por favor, dijo Kogan ante la sala. Su señoría, el gobierno llama a Vicente Zambada Niebla, quien testifica bajo juramento. Por favor, diga y deletree su nombre para el registro, dijo la fiscal Liscam. Vicente Zambada Niebla. V. I. C. E. N. T. E. Z. A. M. B. A. D. A. N. I. E. B. L. A. Respondió Vicentillo de pie, vestido con un uniforme carcelario azul. Tomó asiento. Iba a comenzar su interrogatorio para hacer trizas al Chapo. Buenos días, señor Zambada. Buenos días. Buenos días a todos, dijo el hijo del Mayo, saludando a los presentes. ¿Quién es su padre? Ismael Zambada García. Vicentillo ya no era el joven que a los 23 años ordenó la primera ejecución de su vida. Ahora faltaban semanas para que cumpliera 44 años y estaba ahí para pelear por la libertad, aunque eso significara el fin del Chapo. Por su parte, el Chapo sabía, o al menos lo recordó esa mañana invernal, que Vicentillo siempre había querido ser libre. Ahora lo sería a costa suya. Presentaron a Vicentillo 3 días consecutivos. En el show del llamado Juicio del Siglo, narró partes de lo que ya había escrito en su diario, en sus confesiones juradas al gobierno de Estados Unidos y en otros escritos redactados por él mismo que forman parte de este audiolibro. A diferencia del tono que había usado en su diario y en sus escritos, donde se refería a Joaquín Guzmán Loera simplemente como Chapo, durante el juicio, de manera repetitiva y casi insoportable, se refirió a él como mi compadre Chapo. Quizás pensaría que eso suavizaría el proceso de traición que culminaba esos días. Fueron varias horas de un interrogatorio que se extendió durante 2 días más. El último día, acusado por la defensa, Vicentillo confirmó lo que Gagiola me había dicho años atrás. El Chapo sabía que testificaría porque me declaré culpable cuando él estaba libre con mi padre y me comprometí a cooperar con la fiscalía. No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo. Valareso enumeró una larga lista de detenidos, incluyendo a su cliente, en la que evidentemente no estaba el Mayo. Mi papá no ha sido arrestado ni en México ni en los Estados Unidos. Los amigos de él no tienen tanta suerte, ironizó el abogado. ¿Qué le digo?, reviró Vicentillo en el mismo tono. Valareso lo cuestionó si en las más de 100 sesiones con fiscales y agentes estadounidenses había proporcionado información sobre su padre, entre otros narcotraficantes. Vicentillo aseguró que como parte del acuerdo proporcionó información sobre casas, escondites, pistas de aterrizaje, oficinas y coordenadas del Mayo Zambada. Pero a pesar de esos datos, el Mayo sigue libre. Que no haya sido detenido mi papá no es mi culpa. ¿Yo tengo la culpa de eso? Sé que durante 4 años de esa colaboración, mientras Gagiola fue la bisagra, el Mayo monitoreaba lo que su hijo decía. No era Vicentillo quien tenía el poder de traicionarlo, pero él desde afuera sí tenía la capacidad de influenciar su colaboración. Vicentillo nunca habló con el gobierno de Estados Unidos de las empresas de su padre, de sus socios en empresas legítimas a gran nivel, ni de la fortuna legal que había construido su familia teniendo como fuente los fondos ilegales de su padre. Al menos no lo hizo ninguno de los escritos a los que me dio acceso Gagiola. El testimonio de Vicentillo estuvo truqueado. Desde un juicio el juez Kogan vetó los temas más sensibles a petición de la Fiscalía. Los acuerdos del cártel de Sinaloa con la DEA, los pagos del Chapo a agentes antidrogas americanos y la corrupción presidencial en México. 2 temas que el hijo del Mayo conocía mejor que ninguno de los testigos presentados durante los 3 meses de juicio contra el Chapo. El juez consideró que en la culpabilidad del Chapo no impactaba el que hubiera una corrupción monumental en México,
aunque fueran los propios testigos de la Fiscalía quienes conocían o habían visto los pagos de sobornos del Mayo y el Chapo a presidente tras presidente. Se prohibió que se hablara directamente de los pagos a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, quien estaba en funciones cuando inició el juicio en noviembre de 2018. Cuando Lichtman intentó hacerlo en la apertura del juicio, lo censuraron. Cuando en los contrainterrogatorios intentaron arrancar algunas cosas a los testigos, la Fiscalía decía que era una pregunta inválida y el juez le daba la razón. En la apertura del juicio, Lichtman argumentó ante el jurado. Como dije antes, este equipo de fiscales de Estados Unidos les dirá que Joaquín Guzmán Loera es el más grande vendedor de drogas de la historia. Pero ustedes van a conocer en este caso, a través de los testigos del gobierno, que él no es siquiera el más grande narcotraficante de México. ¿Pero quién sí lo es? Un hombre del que no hacen programas de televisión. No tienen su cara en loncheras. No se reúne con Sean Penn. No cantan de él los músicos. Él no escapa de la prisión porque nunca ha estado en una. Un hombre que tiene 70 años de edad y ha operado el narcotráfico en México durante 55, sin nunca ser arrestado, pese a haber sido imputado con cargos en una corte americana hace 40 años. Un hombre del que nunca han escuchado hasta hoy en Estados Unidos. Un hombre llamado Ismael Zambada, o Mayo, para abreviar. Mayo Zambada. ¿Cómo ha logrado ser el narcotraficante más grande del planeta un hombre del que nunca han escuchado? Les voy a decir por qué. Él ha pagado por eso. Él ha sobornado a todo el gobierno de México, incluyendo muy arriba, el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y para una medida conservadora, al previo también, Felipe Calderón Hinojosa. Voy a decir esto con más énfasis. El presidente actual y el expresidente de México recibieron cientos de millones de dólares en sobornos del Mayo, de acuerdo con los testigos del gobierno. Aunque fuera histriónico, aunque fuera para defender a un criminal como el Chapo, Lichtman tenía razón. El día 14 de noviembre, en una conversación restringida, luego de que la Fiscalía pidiera eliminar los alegatos de la defensa en la primera audiencia, el juez advirtió a la defensa del Chapo que la promesa de presentar pruebas al jurado no la iban a poder cumplir. Había testimonios de los testigos de la Fiscalía que confirmaban lo dicho por Lichtman, y ellos no podían mentir, pues quedarían arruinados. El Chapo no pudo presentar eso en su defensa porque no se lo permitieron, no porque no existiera. En el año 2000, tras 70 años en el poder, el PRI perdió por primera vez la presidencia ante el candidato panista Vicente Fox, lo cual significó una profunda debacle para ese partido político. 12 años después, regresaron al poder con el joven Peña Nieto, cuya campaña política estuvo plagada de escándalos relacionados con su financiamiento inexplicable, similar a lo que ocurrió con Fox. En 2012, el tope de gastos era de 366 millones de pesos, y según las investigaciones de una comisión especial que se creó en la Cámara de Diputados, el priista gastó más de 4,000 millones, administrados en una parte importante por Monex, una empresa financiera que ha sido señalada en Estados Unidos por lavado de dinero. Si alguien sabía de los pagos del cártel de Sinaloa a Peña Nieto, era el hijo del Mayo. Vicente sabe que hubo dinero a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, me dijo Gagiola. Pero no fue Vicentillo quien habló de eso. Fue un socio muy cercano de su padre, Alex Cifuentes, cuando la defensa del Chapo maniobró para hacerlo repetir lo que ya había testificado en secreto a la Fiscalía. El mandatario habría recibido al menos 100 millones de dólares en sobornos por parte del cártel. Cuando la información se hizo pública, Peña Nieto lo negó. La defensa de su compadre Chapo tampoco le podía preguntar a Vicentillo sobre García Luna, los hijos de Marta Sagún y muchos otros. Con todo, al final Vicentillo saldría bien liberado del juicio del Chapo, tal como lo reconocería posteriormente la fiscal. Después de cooperar al menos 8 años con el gobierno estadounidense, tendría su recompensa. Antes de comenzar, déjenme decir que en verdad voy a pedirles a los miembros de la audiencia que respeten los procedimientos que se están llevando a cabo aquí. Estos son episodios reales, no son episodios de algún tipo de telenovela, por lo que espero y exijo que las personas se comporten de forma adecuada en la sala de la corte, afirmó severo el juez Rubén Castillo. Así, inició el 30 de mayo de 2019 a las 10:31 la audiencia en la Corte del Distrito Norte de Chicago, donde luego de años de delación y colaboración, Vicentillo recibió su sentencia. Ahí estaba el hijo del Mayo. Ya no con el mameluco naranja de payaso. Por parte de su defensa, se presentaban Frank Pérez, Alvin Michelson, Ed Panzer y George Santangelo. A Gagiola le hubiera gustado estar ahí y ver el final de la historia. Erika L. Ciciela comenzó por parte de la Fiscalía.
No hay duda de que la conducta del acusado ha causado un daño inmenso. Daño a personas en México, pero también en esta ciudad y en todo Estados Unidos. Y es una conducta grave que justifica una sentencia grave. De no ser por la colaboración del acusado y como la Corte acaba de señalar, la conducta del acusado exigiría una cadena perpetua según las directrices. A continuación, intervino Amanda Liscam, la dura integrante de la Fiscalía General Adjunta que fue parte del equipo que hundió al Chapo en el juicio de Nueva York. La Corte, como saben, debe considerar el panorama completo, que incluye la conducta del acusado. Disculpe, la colaboración, y esa colaboración fue amplia. Ha sido extensa, y también debe considerar su actuación y la historia y las características de este acusado en particular. Y en ese aspecto, algo que dice mucho sobre las características del acusado es cómo surgió esta colaboración. El acusado se acercó a la DEA para colaborar hace aproximadamente 10 años, y después de que fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, comenzó a colaborar ampliamente con el gobierno. Esa colaboración ha sido continua y constante, y el gobierno espera plenamente, y la defensa ha declarado y el acusado ha declarado, que esa colaboración continuará después de la sentencia que se dé hoy aquí. Fui miembro del equipo judicial que procesó al Chapo Guzmán y el señor Zambada fue uno de los testigos que presenté en el juicio. En mi trayectoria como fiscal, él es una de las personas más cooperativas con las que he trabajado y creo que la Corte debe ser consciente de eso al emitir una sentencia. De nuevo tomó la palabra Sicila. El acusado ha colaborado de forma continua y siempre lo ha hecho a un nivel extraordinario. Esto no ha ocurrido sin ningún costo. Por lo tanto, el gobierno cree que es necesario que la sentencia incentive de diversas maneras a otros delincuentes involucrados en el tráfico de drogas que están considerando la posibilidad de colaborar con el gobierno y cambiar su estilo de vida. Ellos pueden ver a este acusado y saber que el cambio es posible y que pueden corregir los errores y también ser tratados por el gobierno y el sistema judicial de manera justa y oportuna al recibir una sentencia por sus acciones. Durante la audiencia, se dijo que el primogénito Vicente Ismael Zambada Borboa, de 25 años de edad, recientemente se había graduado de la universidad con un título de técnico en diseño automotriz y también en bienes raíces, hecho que conmovió a Vicentillo. Cuando tenía 11 años le dispararon a mi abuela y le dispararon a mi madre. Atentaron contra mi vida por primera vez cuando tenía 16 años. Esa fue la primera vez de muchas. Estoy muy feliz de que mi hijo esté aquí y de que tenga una vida diferente, habría dicho a sus abogados. Cuando testificó contra el Chapo, declaró que tenía miedo por las represalias. Aquel 30 de mayo en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Vicentillo no era el mismo de tiempo atrás. La pintura, que en un inicio había sido su pasatiempo, se convirtió en una disciplina. De manera autodidacta, aprendió a tocar el piano y la guitarra, y se dice que había leído cerca de 400 títulos durante 9 años de reclusión en Estados Unidos. Fue muy difícil para él ser testigo contra su propio padre, dijo el abogado Pérez de la defensa, aunque en realidad el Mayo nunca estuvo en el banquillo de los acusados. Entró en conflicto. Después de su testimonio, se enteró de los artículos sobre un hijo que traiciona a su padre y hasta el día de hoy todavía lidia con eso y es una situación muy difícil de manejar. Llegó el turno del Vicentillo. «Buenos días», dijo saludando al juez Castillo. Hacía 9 años que se había presentado ahí para declararse inocente. Muchas cosas habían pasado. En primer lugar, me gustaría agradecerle por tenerme aquí hoy, en este día que recibiré mi sentencia. He esperado mucho tiempo para que llegue este día, y hoy estamos aquí gracias a usted. Por eso, en primer lugar, me gustaría agradecerle. También quisiera agradecer la oportunidad de expresar todo mi remordimiento y arrepentimiento por las malas decisiones que tomé en el pasado. Y creo que la mejor manera de comenzar es pidiéndole perdón a todas esas personas que, de alguna u otra forma, lastimé directa o indirectamente. También me gustaría pedirles perdón a mis hijos, a mi esposa y a la mujer que me dio la vida, Chayito, que es mi madre, porque también ha sufrido mucho por todo lo que hemos estado pasando. Creo que cada hombre o cada persona cambia su vida o conduce su vida sobre la base de buenas o malas decisiones. Como decía hace un momento, tomé algunas malas decisiones, sobre las cuales sigo aceptando toda la responsabilidad, y realmente me arrepiento de haberlas tomado. Me gustaría decirle, su señoría, que este arrepentimiento no se produjo ayer, ni se produjo hoy porque estoy frente a usted, a punto de recibir mi sentencia. Me gustaría decirle respetuosamente que este sentimiento de arrepentimiento o remordimiento ha estado conmigo durante años, y creo que las personas a mi lado, el gobierno y mis abogados, no me permitirán mentirle.
pues he demostrado mi arrepentimiento con acciones o hechos, y no solo con palabras. Como dije antes, todavía tengo a mis hijos, a mi esposa, a quienes amo con todo mi corazón, y son las cosas más importantes para mí. Ellos y los miembros de mi familia más cercanos son los que me han apoyado con mucha fe y mucha esperanza para seguir adelante, y también para ser una mejor persona. He sacrificado mucho al irme y sacarlos del mundo en el que vivíamos. Me gustaría decirle, su señoría, sin dudarlo, que esto lo volvería a hacer mientras pudiera verlos felices, libres de todo temor, verlos vivir una vida en paz y sobre todo una vida feliz. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Hoy, esa oportunidad la tiene en sus manos. En respuesta a la apelación del hijo del Mayo, el juez Castillo pronunció un discurso significativo, un retrato sin retórica del narcotráfico. Según el gobierno, en su solicitud de una sentencia de 17 años, afirma que más o menos entre 1996 y 2008, usted supervisó envíos masivos de narcóticos desde Centro y Sudamérica a México y finalmente a Estados Unidos. Y entiendo que la forma en que llegó a hacerlo se dio en las circunstancias de la familia en la que nació. No es que de pronto haya decidido que quería unirse a esta organización. En efecto, nació en la organización que ya existía. Muchas de las personas que usted conoció, muchas de las personas que sus familias conocen, han muerto de forma violenta y sé que su familia ha sufrido. Y es vergonzoso que estas guerras contra las drogas continúen y que el valor de la vida en un país que personalmente quiero muchísimo no signifique nada. Muchos en Washington quieren construir un muro cuando la mayoría de estas drogas están llegando de una forma en la que un muro no hará nada. Nada. He estado involucrado en el frente de la llamada guerra contra las drogas. Personalmente he arriesgado mi vida al tratar con narcotraficantes colombianos y sería el primero en admitir aquí en un juicio abierto para que quede constancia, después de 25 años de ser un juez federal, que si hay una llamada guerra contra las drogas, la hemos perdido. La hemos perdido. Ese término colaboración se ha convertido de repente en este país en algo despreciado. Y francamente, no lo entiendo. En este país, de 20 a 30% de todos los casos procesados en la justicia penal, el sistema depende de individuos que colaboran. Si no tienes colaboración, no puedes tener una acción judicial exitosa. Pero aún así, vemos a personas de arriba en Washington, D.C., a personas de esta ciudad, hablando de la colaboración como si fuera algo malo. No voy a decir su nombre, pero alguien en Washington, D.C. dijo que la conversión, flipping, debería estar prohibida, que alguien que colabora con el Departamento de Justicia es una rata. Es triste que la cobertura de su caso, señor Zambada Niebla, vaya en este tenor. Este fue el titular del periódico del domingo, el chico del cártel que vendió al Chapo. En lo que a mí respecta, usted no vendió al Chapo. Creo que fue al revés. Colaboró con los Estados Unidos de América. Eso fue lo que pasó. Y si no tenemos colaboración, el Departamento de Justicia simplemente no gana casos. Tal vez hemos perdido la guerra contra las drogas, pero no podemos darnos el lujo de perder la guerra contra el crimen. Y así, después de evaluar muy cuidadosamente los dos alegatos de la defensa, del gobierno, considero que la sentencia adecuada para usted es de 15 años. Tras hablar con crudeza y sin cortapisas, el juez Castillo le dijo a Vicentillo que tomaría en cuenta el año que había estado prisionero en México, así que le restarían 4 años en prisión. Según los cálculos del abogado penalista Stephen G. Rawls, a quien entrevisté en Tucson, con los diversos beneficios que le corresponden por buena conducta y demás, Vicentillo muy probablemente ahora ya esté en libertad. Después de ser puesto en libertad, Vicentillo estará bajo supervisión durante 5 años en los que no podrá consumir drogas ilegales ni alcohol, y para eso deberá presentar rutinariamente un análisis de sangre. En Estados Unidos, deberá buscar y trabajar a conciencia en un empleo legal o seguir a conciencia un programa de estudio o capacitación laboral que lo prepare para el trabajo. En las directrices de la sentencia, había una cláusula donde se decía que no se reunirá ni se comunicará intencionalmente con ningún miembro o asociado del cártel de Sinaloa, pero la Fiscalía pidió no aplicarla por la ambigüedad que habría en la propia definición de lo que se considera un miembro del cártel de Sinaloa. Eso significa que se abre la posibilidad de que Vicentillo vea de nuevo al Mayo, el único y verdadero líder de la organización. Ismael Zambada García ha llevado más de 50 años de carrera criminal con una frialdad absoluta. Ha matado a sus mejores amigos, a sus socios y a sus competidores.
y en muchos sentidos, ha traicionado a su hijo más querido, Vicentillo, quien aún siendo prisionero durante 10 años, le siguió siendo útil en su negocio criminal para deshacerse de aquello que le estorbaba. Vio a sus 3 hijos en la cárcel, Vicentillo, Serafín y Mayito Gordo, y ni siquiera así ha sido capaz de detenerse. Su carrera criminal es más fuerte que cualquier otro sentimiento e interés. Desde la investigación que hice para Los Señores del Narco, el Chapo me pareció un hombre mucho más pequeño que aquel gran capo y principal narcotraficante de todos los tiempos que los gobiernos estadounidense y mexicano construyeron. Escribí su historia para hacer ver que él no tenía la inteligencia, personalidad o poder para guiar ese conglomerado de criminales que conforman el cártel de Sinaloa y que era la corrupción lo que había gestado el Chapo. Él solo era un reflejo. En la historia que reconstruí del cártel de Sinaloa, había piezas que faltaban en el rompecabezas. Algo no cuadraba. Solo cavando muy adentro se podía entender cuál era la pieza faltante. El Mayo y su permanente base de operaciones en Los Ángeles, que es tan importante como la de Culiacán. El rey que desde hace décadas decide quién vive y quién muere dentro de su organización. Cuándo inicia una guerra y cuándo termina. El que decide desde su trono a dónde, cómo y cuándo se envía la droga. El que tiene negocios legales que le dejarán ganancias millonarias a él y su familia por generaciones, como dijo Gagiola. El Mayo no tiene que vivir agazapado en la montaña, sino en su verde reino construido en El Dorado, Costa Rica, Quilá y El Salado ahí en Culiacán. Cuando terminó el juicio del Chapo, diversas fuentes de la DEA comentaron que el Mayo estaba fortalecido y operando más que nunca, y que no pensaba en su jubilación. En 2017, en un breve saludo con Leti, la mamá de Serafín, le pregunté por la salud del capo. Hay quienes especulan que está viejo, enfermo y piensa retirarse. Ella me dijo que aunque tiene problemas en una rodilla, está perfectamente sano y fuerte. Por ahora, el Mayo no debe preocuparse de ser perseguido. En términos reales, para el gobierno de Estados Unidos, no es un objetivo. Y en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es inexistente. Ya no está el Chapo para jalar los reflectores, pero está Nemesio Oseguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya violencia los pone en el blanco, y están 4 vástagos de los 18 de Joaquín Guzmán Loera, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, y sus hermanastros, Ovidio y Joaquín Guzmán López, cuyo carácter impulsivo los hace ideales para jugar de carnada. Los 4 administran lo que quedó de los negocios criminales de su padre, muy distantes de lo que su progenitor había logrado. El jueves 17 de octubre de 2019, hubo un parteaguas en Culiacán, matriz del cártel de Sinaloa. Poco después de las 3 de la tarde, los niños salían de las escuelas, sus madres iban por ellos o estaban de compras para preparar la comida del día. Los empleados tomaban el descanso de mediodía y los restaurantes estaban llenos. En ese momento, en un lapso de no más de 30 minutos, Culiacán se convirtió en un campo de guerra. Civiles armados que circulaban en camionetas y autos de lujo quemaron vehículos, bloquearon caminos y aterrorizaron a la población. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Se supone que Ovidio, el hijo del Chapo, estaba detenido por el ejército y el objetivo de aquel grupo era liberarlo. Al final, el ejército recibió la orden de liberarlo por parte del Gabinete de Seguridad Pública que preside Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y que integran el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con el argumento de que las huestes de los chapitos, como les llaman, habían sido más fuertes que el Estado. El presidente López Obrador dijo que la orden se dio para salvar vidas humanas. Los más de 9,000 elementos que hay en Culiacán pertenecen a la 9ª Zona Militar, a la Policía Estatal, Municipal, Ministerial y Federal, y más de 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado los días previos, dice el gobierno, no fueron suficientes. A esas mismas horas, en una caseta de peaje de la carretera que comunica Culiacán con la Sindicatura de Costa Rica, donde se encuentran los dominios del Mayo Zambada, apareció un convoy de camionetas de lujo con personas vestidas de civil y armadas hasta los dientes, similares al grupo que estaba haciendo desmanes en la ciudad. Se acercaron a un retén militar con varios elementos armados, quienes los vieron llegar sin sorpresa. Uno de los civiles, alto, robusto, que destacaba entre todos, se acercó a saludar a los militares. Hubo abrazos, choque de manos, sonrisas, y luego el hombre corpulento vestido de civil se apartó detrás de un camión junto con quien se puede imaginar era el jefe de los militares. El sexenio había cambiado. Había un nuevo mandatario,
pero la escena remitía a los episodios del pasado narrados a detalle por Vicentillo en sus escritos o en su diario. ¿En realidad el Estado fue superado en número por los narcos? ¿O los narcotraficantes pudieron actuar de manera simultánea, coordinada y sin fallas, porque una parte del Estado estuvo de su parte, como ha ocurrido desde hace décadas? Ese día en Culiacán, los narcos no habrían podido actuar con rapidez y eficacia sin la complicidad de una parte de las instituciones responsables de proteger a los ciudadanos, tal como ocurrió el 30 de abril de 2008, cuando se desató la guerra en Culiacán de El Mayo y El Chapo contra los Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, Zetas. La verdadera disyuntiva no es si el Estado se enfrenta a balazos con los narcos y pone en riesgo la vida de las personas, como dijo López Obrador, generando un falso debate. Lo verdaderamente sustantivo es si el presidente está dispuesto a usar la fuerza del Estado para romper las décadas de complicidad entre el cártel de Sinaloa y las instituciones de gobierno, que es lo que hace fuertes a los criminales. Para lograrlo, en primer lugar, debe arrestar a los funcionarios y políticos corruptos que han estado y están en la nómina del cártel de Sinaloa, que han asistido durante años a las fiestas de sus capos como si fueran de su propia familia, incluyendo algunos que en la actualidad forman parte de Morena, el partido político del presidente. Debe confiscar las empresas ligadas directamente al Mayo Zambada y al Chapo, boletinadas por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de una década, que siguen funcionando como empresas fachadas para traficar droga o para lavar dinero. El poder económico es lo que permite al cártel pagar los sobornos a los servidores públicos, comprar armas, balas y pagar los salarios de los sicarios que durante más de 8 horas aterrorizaron a la población en Culiacán. Pero el cártel de Sinaloa y el Mayo Zambada no son invencibles, no son más listos, no son más fuertes. Es solo que cuentan con la protección de una parte del Estado y juegan con los dados cargados a su favor. El Mayo va a morir convertido en una leyenda y sin haber pisado jamás la cárcel. Escuché decir a un funcionario del gobierno americano en los últimos días. Es octubre de 2019. Otro exclamó. Él es el jefe de todos, siempre lo ha sido. Mientras el Chapo comienza a contar cada día en la celda, casi un pozo sin ventanas, sin aire, sin sol, el Mayo ahora tiene nuevos socios. Esos siempre son reemplazables. Amado y Vicente Carrillo Fuentes, Arturo Beltrán Leiva, Guzmán Loera. Los actuales hombres más fuertes a su lado son 5. Mauricio Gastelum Hernández, de quien Vicentillo no habló jamás. Alfonso Limón Sánchez, quien se fugó de la prisión de Culiacán en 2017, y probablemente no sepa que fue el propio hijo de su socio, Vicentillo, quien lo delató con los gringos y les dio santo y seña para que lo arrestaran. Gabriel Valenzuela, que se fugó de la cárcel junto con Limón. Hildegardo Gastelum García, originario de Sinaloa, quien es padrino de Vicentillo. Y Javier León Pérez, cuyo poder económico le permite ser una especie de banco para los integrantes del cártel de Sinaloa. Gastelum Hernández nació el 22 de septiembre de 1975. Dicen que en el mundo del narcotráfico se le considera un hombre muy poderoso. Algunas veces, él dice que es originario de Culiacán y otras de La Angostura. En la información dada en el registro público de la propiedad, asegura vivir en la calle Estero Barrón, número 3216, en un fraccionamiento de clase media llamado Pradera Dorada en Culiacán. Como a su socio, le gusta hacerse pasar por empresario. De hecho, también lo es. Tiene diversas empresas. Transportes Refrigerados TRG, 2000. Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel, 2006. Nicao Proyectos Inmobiliarios, 2008. Servicios Joema, 2006. Construgasma, 2007. Y Culiacán Technology Park, 2009, entre otras. Estas compañías se dedican al transporte de todo tipo de mercancías en el interior del país y en el extranjero, así como la compra, venta y arrendamiento de vehículos de transporte, construcción de obras privadas y públicas, habitacionales, oficinas, comerciales, industriales, agrícolas, bodegas marítimas, fluviales, lacustres, perforación de pozos, presas, acueductos y canalizaciones. A la comercialización, urbanización, promoción y gestoría de vivienda e incluso se registra una concesión de expendio de gasolinas, diésel y lubricantes de Pemex. En algunas empresas, Gastelum Hernández aparece como socio directo y en otras usa prestanombres, y él funge como administrador único. Las personas que aparecen como socios son Mauricio, Héctor Hugo y José Manuel Gastelum Beltrán, Marcelino Gastelum Rubio
y María Dolores Hernández Juárez. No se puede decir que sea un hombre sin buen humor, sobre todo tomando en cuenta el negocio alterno al que se dedica. En 2010, creó con su hermano Julio César Gastelum Hernández la empresa Naturalezas del Cielo, dedicada a la compraventa, producción, multiplicación y comercialización con todo tipo de plantas, incluyendo plantas de ornato. Cerró en 2019. La empresa Gasbel comenzó a llamar la atención pública cuando se descubrió que era una de las propiedades del terreno en el que el gobierno de Mario López Valdés planeó construir el nuevo Hospital General de Culiacán, el cual hasta ahora tiene ya más de 50% de avance. En aquel entonces, el doctor Jaime Otañez García, quien era socio del Mayo en una de sus empresas lecheras, tenía un puesto directivo en la Secretaría de Salud. A inicios de 2019, Gasbel comenzó su proceso de liquidación. También liquidó en julio de 2019 la empresa Nicao. Mauricio Gastelum ha venido a sustituir a otros proveedores de servicios del Mayo. A través de sus negocios, se encarga del transporte terrestre de drogas de Centroamérica y México. Se afirma que en sustitución de Marisquero, ahora es él quien hace ese trabajo para muchos en Sinaloa, pero principalmente para el Mayo. En tanto, a Hildegardo Gastelum García lo detuvieron en 2015 en un operativo realizado por la Marina en Mazatlán. No obstante, en un giro de fortuna inesperada lo dejaron ir porque nadie ubicaba quién era ni su importancia en el cártel de Sinaloa. Hoy está sentado a la derecha del Mayo y lo consideran el rey en Honduras. Los socios de Ismael Zambada García vienen y van con el paso de los años. El único que permanece siempre es él. La pregunta es si Vicentillo será capaz realmente de cortar la relación con su padre o irá a reclamar su trono. La distancia entre padre e hijo son solo 5 años más o el resto de su vida.